yo sería absolutamente incapaz de resumir en tan poco espacio de tiempo los conflictos que hay en este mundo de la actuación en términos de protección del medio marino. Es imposible. Felicidades. Y entonces, tres puntos que me gustaría tocar. Primero, la confusión que existe entre la aplicación de las medidas de protección dentro de la ley, los parques, el CERN, etc., frente al área de mareas protegidas, probablemente quede resuelta cuando se ponga encima de la mesa el concepto territorial de aplicación de unas y otras, con lo cual se resolverá cuando alguien lo asuma. En segundo punto, algo que llevamos toda la mañana hablando y que probablemente sea necesario clarificar. Cuando se habla de protección en el ámbito medioambiental del componente biológico del ecosistema, de la biocenosis, de los bichos, parece ser que es muy diferente de la protección de los recursos pesqueros que se habla aquí. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, la ley de pesca marítima, es recurso pesquero aquel que es susceptible de explotación. O sea, que está fuera del concepto de recursos pesqueros solo aquella especie que está declarada como especie en extinción, que son muy pocas. Consecuentemente, el resto del componente biológico del ecosistema marino es recurso pesquero, por lo menos jurídicamente hablando. Consecuentemente, el objetivo de protección en términos de especies de la reserva marina y del área marina protegida es prácticamente al 99% el mismo componente biológico, con lo cual habríamos que sondear en este tema. Y finalmente el último tema lo voy a dejar, que es muy complicado. Vale. Gracias por su presencia. Comenzar por explicar, no os contaré nada nuevo si os digo que el medio marino se encuentra altamente impactado por distintas y diversas presiones, como pueden ser las afecciones de la destrucción del litoral, que generan un turismo masivo, la contaminación, el bunkering, las afecciones por el cambio climático, entre ellas, digamos que la sobreexplotación pesquera. Esto hace que disminuya la biodiversidad del medio marino, del que dependen muchas comunidades a nivel económico y a nivel turístico y de diferentes niveles. El caso es que unas líneas son que el estado de los océanos, unas breves notas, es que las flotas pesqueras en la actualidad están superando el 40% de la capacidad de las reservas pesqueras, y las reservas pesqueras se encuentran al 88% de sus límites. Esto además nos dice que el 30% de las capturas hoy en día, quizá más, son consideradas ilegales. Además, el informe COFI de Sofía del 2006, que analiza las pesquerías a un nivel mundial, nos dijo que en el marzo del 2009 había una producción total de pescado de 143 millones de toneladas. Es decir, hoy en día consumimos 5 veces más pescado que en 1950, lo cual representa una elevada presión y un elevado impacto sobre el medio ambiente marino. Bueno, como bien ha dicho antes Raúl, el eurodiputado, no solo las reservas marinas son una herramienta para gestionar y ordenar el medio marino, sino que hay otras, como el establecimiento de vedas, el establecimiento de leyes, el establecimiento de decretos. Pero las reservas marinas, digamos que son una medida de aislar estos impactos y recuperar las distintas zonas impactadas. En la actualidad, solo el 0,7% de los océanos se encuentran protegidos. En 1995, que el Eje de Tal hicieron un estudio sobre las reservas marinas que existían en el mundo y encontraron unas 1.200 reservas marinas o zonas de protección del mar. Pero sin embargo, como se puede observar en el mapa, digamos que todo lo azul es el mar y los océanos, pero solamente el puntito rojo que podéis ver serían las reservas donde está totalmente prohibida la pesca, y la zona amarilla serían las zonas que están designadas con usos compatibles. Eso de toda la superficie de los océanos. Además, el Mediterráneo se encuentra protegido entre un 1 y un 3%, y de toda esta protección solamente el 71% no se administra efectivamente, es decir, no tienen una gestión efectiva, siendo esta gestión menor del 50% efectiva en todo el mundo, y en el Mediterráneo todavía mucho menor, siendo un 30% la gestión efectiva.
Pero, sin embargo, los científicos, las ONGs e incluso los gobiernos saben que las reservas marinas funcionan. Y no lo digo yo, ni Greenpeace, ni nadie, lo dice un montón de gente. Aumentan la biodiversidad porque recuperan los hábitats, recuperan las especies y además evitan la pérdida genética. Fomentan las pesquerías, también el turismo, aumentando los stocks, aumentando la talla, exportando biomasa. Creo que la exportación de biomasa sería aquel interés que generaba la cuenta bancaria que habíamos dicho anteriormente. Es decir, sí que generan un interés, exportan biomasa, aumentan la talla, generan una ganancia económica a ciertos sectores. Y además tienen unos beneficios sociales que entre ellos podríamos destacar unos beneficios éticos y unos beneficios al turismo, un turismo sostenible, a una pesca tradicional sostenible, a una pesca como la que estamos hablando en este foro. Pero, sin embargo, hay una complejidad de leyes y de normativas que generan una serie de diferentes nombres que digamos que vienen a ser lo mismo, porque lo que hacen es proteger una zona y de sus impactos y dar una serie de características, es decir, proteger el turismo y proteger las pesquerías de esa zona. Pero hay tal lío de normativas y de leyes que cuando se intenta realizar una gestión y un análisis de estas, como cada una de las zonas está protegida por una ley o por un decreto, la gestión es muy difícil, lo cual genera que el establecimiento de una gran red de reservas marinas y gestionarlas de una manera global lo dificulte aún más. Quizá con la ley que nos ha comentado María la cosa se solucione y pueda ser mucho más efectiva, sobre todo a la hora de gestionar. Con todo este lío de nombres, cuando Greenpeace empezó a trabajar con reservas marinas, las definió simplemente para trabajar nosotros como áreas cerradas a todo tipo de usos extractivos, como la pesca, las extracciones de arenas y la minería, así como a toda la actividad de vertido. Y si son zonas costeras, algunas áreas pueden abrirse a actividades pesqueras no destructivas a pequeña escala, lo que consideramos una pesquería tradicional, para fomentar la economía local. Greenpeace, que es una asociación internacional, trabaja de manera internacional, con lo cual no solo propone áreas marinas aquí en España, que sería, bueno, digamos que mi caso, sino que trabaja a nivel mundial proponiendo una serie de zonas que deberían de ser protegidas por sus hábitats y por sus especies que tienen en ellas. Así, lo que Greenpeace pide a nivel mundial es una red de reservas marinas que cubran el 40% de la superficie de los océanos. Los científicos están estimando estas medidas entre un 20 y un 50%, pues estimemos un 40% para poder proteger y dejar el resto, es decir, un 60%, que es más de la mitad, a usos extractivos. Lo ideal sería que estos usos extractivos, este 60%, fueran a través de unas leyes, una gestión y una ordenación sostenible, aunque protejamos el 40% restante. Estas zonas del mapa anterior lo que hacen es fomentar y proteger la biodiversidad, los hábitats y las especies, sobre todo los más importantes y representativos. Así, pues no se seleccionaron aleatoriamente, sino a través de unos criterios donde se incluyen pues, los hábitats vulnerables, los lugares donde están etapas de la vida vulnerables, como los lugares de cría y de desove de especies en peligro de extinción, los lugares capaces de dar apoyo a especies sobreexplotadas, cuyas stocks están al borde del colapso, o lugares que proporcionan determinados servicios ecológicos a las comunidades locales, que sinceramente se ven bastante afectadas por los países del, digamos, considerado primer mundo. Como una de estas grandes áreas en el mapa global que habéis visto es el Mediterráneo, que ampliándolo, digamos que sería esto. En Greenpeace en el Mediterráneo trabajamos desde España hasta el Líbano o bien Israel. En España, en concreto, trabajamos en el mar de Alborán, que es una zona con elevada riqueza, tiene una elevada biodiversidad, es ruta migratoria de numerosas especies, de cetáceos. Además son unas zonas enormes de afloramientos, además hay zonas de puesta de sardinas y anchoas, y además podemos encontrar corales de profundidad, que son bastante escasos, y zonas de surgencias. Pero, sin embargo, aparte de ser ruta migratoria de un montón de especies, también es ruta migratoria de otro montón de otras especies que se llaman buques, que van pasando todo el estrecho, convirtiendo la bahía de Algeciras, es decir, zona de la parte de este mar, en la gasolinera del Mediterráneo. En esta zona, a través de las actividades de bunkering, se vierten al mar toneladas de petróleo debido a estas actividades que se realizan nunca en puerto, sino en alta mar o bien en medio de la bahía.